¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto, a la orden. A ver, ¿cómo interpretar estas declaraciones del abogado del Chapo Guzmán? Pepe, tú que has escrito tanto sobre el Chapo Guzmán, que está diciendo que el presidente saliente y el expresidente Calderón, que inició la guerra contra el narco, recibieron sobornos de parte de Ismael El Mayo Zambada para evitar su captura e incriminar a Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces, ¿cómo ves? Pues a mí me parece muy normal que estén utilizando esa estrategia porque pues algo tienen que hacer, porque realmente el Chapo está en una absoluta desventaja frente a las acusaciones que le están haciendo. Va a ser muy difícil, ya no pudo negociar. Estas declaraciones demuestran que ya no pudo negociar una reducción de pena. Entonces, con toda seguridad le van a dar cadena perpetua. Entonces, son patadas de ahogado, ¿no? No que el gobierno no haya recibido, porque yo no puedo asegurar eso, pero sí el gobierno negoció en tiempos de Calderón con el narcotráfico a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, que se supo por muchas vías, entre ellas a través de las declaraciones ministeriales de la Barbie, de Edgar Valdés Villarreal, cuando dijo que a él lo traicionaron tanto Muriño como Acosta Chaparro, como Calderón y como García Luna, porque le ofrecieron cosas y lo querían obligar a asociarse a pegarse más con Arturo Beltrán Leiva en aquella época y hacer negocios de ese lado. O sea, como que el gobierno sí llegó a tener un control sobre o intentó hacer una especie de control con los grupos diferentes, porque Acosta Chaparro se entrevistó también con el Z40, también con la familia michoacana, con la Tuta, se entrevistó con los del Golfo, con los Zetas, etcétera. Entonces, sí, el gobierno ha negociado con el tráfico. Que eso se traduzca en dinero, pues puede ser, yo no lo dudo, pero decirlo en este momento por parte de la defensa del Chapo sí me suena a una estrategia de última hora y ya desesperada. Desesperada porque dices, le van a dar una sentencia de hasta de cadena perpetua, se ha dicho, ¿no? Yo pienso que sí, porque esta misma declaración implica que no hubo negociación. Si hubiera habido negociación, no salen con este asunto. Ujú. Porque no hay elementos, ¿hay alguna prueba que se sostenga todo esto o solo son los dichos del abogado, Pepe? Sí, absolutamente, son los dichos. Sabemos que no opera el tráfico de drogas sin la cobertura de las autoridades, pero estamos hablando no de los presidentes, estamos hablando de la estructura gubernamental, de la estructura política de este país, que sí permite el trasiego, permite la extorsión, el cobro de piso y demás delitos por parte de los traficantes, de la delincuencia organizada, pues porque se beneficia de eso lo sabemos. Sabemos que se ha corrompido el propio ejército porque de otra manera no hubieran existido los Zetas. Los Zetas son desertores del ejército que se fueron a la delincuencia cuando eran los encargados de combatirla. Entonces, sí es obvio que la autoridad se beneficia de la delincuencia. Sí, y siempre lo ha hecho. Digo, ¿cuánto tiene la historia de pactos y traiciones en torno al narcotráfico, Pepe? Ha habido episodios muy específicos en donde personajes del gobierno han sido acusados de, de encubrir a grupos criminales. Bueno, fue el caso del propio Acosta Chaparro y del general Humberto Quirós Hermosillo, acusados de encubrir en un juicio castrense, ni más ni menos que Amado Carrillo, el señor de los cielos en aquella época, y por eso fueron a la cárcel. O sea, no es algo que se esté inventando, ya ocurrió. Estaba el general Navarro que recibió $1 millón del cártel de los Arellano y fue público y notorio, ¿no? Entonces, no es nuevo el asunto. Ha habido policías encarcelados porque capturaron a enemigos, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, aquellos zetas que ejecutaron en Acapulco y que se supo allá por el 2005 exactamente. Entonces, todo esto ha ocurrido en el país y no es de extrañarse. Lo que lo diga un abogado ahora, pues no es novedoso por un lado, pero sí es escandaloso
y bueno, ellos piensan que puede ayudar a la causa del Chapo. Entonces, ¿no hay que tomarlo tan en serio, Pepe Reveles? ¿Me quieres decir? Yo creo que ellos van a tener, y seguramente el jurado se los va a pedir, o el juez, a ver, usted me está diciendo esto, ¿en dónde están las pruebas, no? Porque el asunto es la documentación y lo que esté detrás de las afirmaciones, porque contra el Chapo va a haber muchos testigos, tiene enfrente una batería de ex socios, digamos, cómplices que van a hablar contra él. Para empezar, el Vicentillo, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, que se benefició por delatar el modus operandi del cártel de Sinaloa y va a salir muy pronto de la cárcel. Solo le dieron 10 años, ya llevaba como 8, entonces va a salir. Van a estar contra él también los dos Damasos, Damaso López Núñez y su hijo, el Minilic, porque justamente el hijo se entregó pues a cambio de dar información y seguramente estará ahí muy activo en contra del Chapo. Y sobre todo los mellizos, los Flores, Margarito y Pedro, que se entregaron también a la DEA hace casi 10 años y han estado testificando y han estado operando al lado de la DEA en tráfico para poder filmar a los compradores de la droga y la entrega de los millones, etcétera, pero al servicio del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, son baterías muy pesadas, ¿eh? Bien, pues sin duda. Entonces, en conclusión, Pepe, ¿por qué esto apenas empieza? ¿Cuánto va a durar el juicio? Creo que hasta 2 meses, ¿no? Hablan de 4 meses, pero es un tiempo bastante, va a ser va a estar muy lleno de este tipo de declaraciones, pues muy llamativas, muy mediáticas, muy escandalosas, que, que en el fondo tienen razón, pero que se están esgrimiendo en una coyuntura en donde al Chapo le puede ir pésimo, porque además está en la coyuntura de la política de Estados Unidos, la, la, la posibilidad de reelección de Trump, etcétera, etcétera, y es una moneda de cambio. Una moneda de cambio para qué, perdón. Definitivamente él es una ficha para negociar, para demostrar fortaleza de parte del gobierno de Estados Unidos y por tanto no le van a permitir negociar como sí se puede estilar, se estila en Estados Unidos, pero no en estos niveles tan ya mediatizados, con un individuo al que se le ha declarado enemigo público número uno en Chicago y que se le considera el capo más importante del mundo. Ujú. Bien, Ahora los abogados están tratando de decir que pues, él no es el capo más importante, que es más importante el el Mayo Mayo. Zambada. Pero a ver, hubo ahí la confusión. Entonces, ¿el soborno lo entregó el Mayo o el Chapo? Es lo No te que escucho bien. te digo, hubo una especie también de confusión. ¿El soborno lo entregó el Mayo o el Chapo, Guzmán? Mira, la verdad hubo 4 líderes históricos del cártel de Sinaloa y solamente queda el Mayo operando. El Chapo está, como sabemos, en juicio y encarcelado. Sí. Esparragosa se hizo desaparecer, digo que se autodesapareció, ya no está. Y Nacho Coronel fue ultimado en mayo del 2010 en Zapopan. Por tanto, queda solito el Mayo y quienes pretenden sustituirlo, porque ahí andan grupos que intentan quitarle la No, hegemonía, entiendo, no se pero ¿quién enfrentan hizo los abiertamente sobornos? contra A eso me refiero, porque aquí dice que los presidentes recibieron sobornos de parte de Ismael El Mayo Zambada para evitar su captura e incriminar al Chapo Guzmán. Es decir, entonces no fue el Chapo directamente. Bueno, eso es lo que dicen los abogados. Es como diciendo, el Chapo es un personaje de tercera, ¿no? El bueno es el Mayo. Pues repito, es una estrategia. Estaban al mismo nivel estos dos, más Esparragosa, más Coronel, ¿no? Y entonces ahora no es tiempo de estar diciendo que el Chapo no existía, ¿no? Muy bien. Pues te agradezco mucho, Pepe, como siempre.
Igual, Luis Alberto, te mando Estamos en un contacto. abrazo. Gracias. Buenos días. ¿Qué fue lo que Chao. contestó Presidencia y cómo interpretarlo también con toda esta pues vorágine informativa en medio de que está? Porque primero se había dicho que era el Chapo Guzmán, después se había dicho que era el Mayo Zambada, como es la